José Pérez Gómez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la ESIA Unidad Ticomán. Ahora, hablar de este tema es ligeramente complicado. Yendo de lo general a lo particular, tenemos que comenzar hablando sobre unas ciertas palabras referentes al tema que normalmente no son lo suficientemente aclaradas. Cuando nosotros pensamos en el recurso hídrico, nosotros podemos imaginarnos, en este caso Iztapalapa, que no hay agua, que no la quieren distribuir bien, que no nos alcanza, pero siendo totalmente honestos e investigando un poco sobre el tema, nos damos cuenta que el problema no es la cantidad del recurso hídrico, sino el cómo se distribuye. Así que tratando de hacer algunas aclaraciones primero, comencemos hablando del cómo Conagua maneja todas estas cosas. Conagua necesitaba hacer el estudio hídrico del país, pero no podía tomar todo el país en general porque es una cantidad de datos inmensamente grande. Entonces decidió dividirlo de varias maneras, entre las que incluimos las regiones hidrológico-administrativas o los acuíferos o algunos otros tipos que no mencionaré, pero que ustedes pueden encontrar en los links que voy a colocar abajo sobre mis fuentes de información. Nosotros nos vamos a concentrar en las regiones hidrológico-administrativas o RHA, de las cuales son 13. Ahora, la Conagua lo maneja de esta manera para poder hacer sus estudios estadísticos que nos van a servir después para darnos cuenta de ciertas realidades importantes que en este caso tiene Iztapalapa. Ahora, en este caso tenemos 13 regiones. Realmente fueron colocadas, a mi entender, relativamente al azar. La zona que a nosotros nos va a importar en este caso es la región número 13. ¿Por qué? Porque la región número 13 contiene a todo lo que es la mayor parte de la Ciudad de México, toda la Ciudad de México, y a nuestro queridísimo Iztapalapa. Antes de continuar, hablemos de algunos términos. Por ejemplo, acuífero. Acuífero la podemos manejar como una fuente de agua subterránea. También hay fuentes de agua superficiales como serían ríos y lagos. Y también vamos a hablar de agua renovable. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos fuentes de agua naturales. Siempre se habla de que no son fuentes renovables. No lo son a un 100%, lo llegan a ser hasta cierto punto. Nosotros sabemos que el agua tiene un ciclo y que tarde o temprano siempre el agua vuelve a pasar por los mismos lugares y por ende los acuíferos se pueden volver a rellenar, obviamente de manera natural. Entonces tienen su determinado nivel, por lo que podemos decir si llegan a ser sobreexplotados, que es el uso desmedido de el agua que termine vaciando, por así decirlo entre comillas, de más esos acuíferos o esas fuentes superficiales, entonces podemos llevarlos a un punto de no retorno. Entonces, continuando, nosotros tenemos 13 RHAs. ¿Qué podemos ver en este mapa de RHAs? Notamos que hay una zona amarillenta y una zona azul. La zona amarilla representa a los RHAs que tienen un índice muy bajo de renovación. ¿Esto qué quiere decir? Es mucho más fácil llegar al punto de explotación de las fuentes de agua de esta zona a las fuentes de agua de la zona azul. Tomemos en cuenta el siguiente dato, tomado de un documento oficial de la Conagua, llamado Estadísticas de Agua en México 2017, tenemos el siguiente dato. El nivel sustentable de agua que podría generar todo México anualmente, o sea, lo que podríamos gastar de agua sabiendo que lo vamos a volver a recuperar para el año que viene, es de 450.828 hectómetros cúbicos de agua. Suena bastante, pero tenemos que tomar en cuenta también el siguiente dato que nos viene en el mismo documento. Al año, por aguas, o sea, por lluvias o por cualquier fenómeno meteorológico que nos termine dando precipitaciones o por cualquier otra fuente, el país prácticamente, entre comillas, adquiere 1.449.471.000 millones de litros, del cual solo el 6.3% se queda. También, como dato curioso, México, por parte de un tratado, le tiene que entregar cierta cantidad de litros de agua a Estados Unidos. Ahora, curiosamente, también tenemos un pequeñísimo problema. También, si analizamos los datos que nos vienen en el mismo documento,
vemos que la población que vive en la zona amarilla, la zona que tiene muchísimos más problemas de recuperación de agua, también es la zona que mucho más poblada está, es la zona que más capitales tiene y las zonas más urbanizadas que por ende requieren más agua, más recurso hídrico. Y es el caso totalmente contrario del otro lado. Según datos del mismo documento, tenemos que la región 1, 8 y 13, que la 13 es la que nos importa, son las que tienen el valor de agua renovable más preocupantemente bajo. Ahora, ya tomando en cuenta el contexto regional que tiene el área donde se encuentra Iztapalapa, ahora nosotros pensamos, ¿por qué si la Ciudad de México sí tiene agua la mayor parte del tiempo en general, por qué la zona de Iztapalapa es la que se podría decir que se ve más afectada en este sentido? Bien, depende mucho del de dónde estamos consiguiendo el recurso hídrico para esa zona en específico. Si nosotros revisamos, la principal fuente de agua o de recurso hídrico para la zona de Iztapalapa es el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala, si nosotros revisamos de dónde proviene, literalmente tiene que atravesar toda la región de la Ciudad de México para llegar finalmente a Iztapalapa. Aquí es donde entran un poco más el contexto económico y el contexto social en el que se encuentra nuestro país. No podemos pensar que va a llegar de la misma manera hasta nosotros cuando tiene que atravesar tantas zonas importantes. De hecho, si lo pensamos bien, a lo largo de la historia y de la evolución de nuestra especie, nos hemos dado cuenta que las zonas evolucionan mejor cuando se encuentran cerca del agua. Digo, piensen en qué lugares o qué regiones se encuentran cerca del abastecimiento del Cutzamala más directamente. Digo, toda la zona de Santa Fe, etcétera, se encuentran de ese lado. Bien o mal, es muy difícil que llegue tan fácil el agua de este lado. Ahora, finalmente, podríamos pensar que aún así tenemos disponibilidad de acuíferos. Pero si vemos este mapa, nos damos cuenta que varios de los acuíferos que encontramos en esta zona justamente están sobreexplotados. Hace no mucho apareció en un reportaje de El Universal donde comentaba que el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, iba a poner en operaciones el pozo Santa Catarina 3A. El problema consiste en que leer el artículo donde menciona que ayudaría a un aproximado de 40.000 habitantes, cuando la cantidad de habitantes que hay en Iztapalapa es de 1.827.000 personas. Entonces podemos entender que la situación no es tan fácil como parece. Hay que resolver muchos problemas que tienen que ver con la manera en la que se hace la política en el país y la manera en la que se distribuye el recurso de una manera correcta. Abrir un poquito más la mente hacia la idea de que deberíamos a lo mejor de pagar más por este recurso que es tan preciado y que no le estamos dando la importancia que deberíamos de darle. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.